En mi práctica individual soy asesor y me consultan por lecturas de tarot, por rituales. En una de las lecturas me encuentro con un consultante que me comenta que se está mudando. En ese proceso de mudanza tiene 3 cráneos que no sabe qué hacer, si tirarlos o regalármelos o qué hacer. Temáticas vinculadas con el abandono de restos humanos, la utilización de fosas comunes, el robo de restos materiales. Nosotros lo analizamos desde una perspectiva vinculada con qué es lo que ocurre socialmente para que eso se produzca. No el robo en sí, sino qué es lo que lleva a que una sociedad construya los restos humanos como un objeto pasible de ser sustraído. En el caso de las fosas comunes, cuál es la concepción de cuerpo y persona que hace que ciertos individuos culminen su proceso en una fosa común. Damos sepultura a nuestros seres queridos fallecidos, pero creyendo que lo que está muerto, lo que no tiene más vida, es ese cuerpo que ya cumplió una función. Pero la persona es más que el cuerpo, ¿no? Las personas, decimos, somos cuerpo, alma y espíritu. La persona sigue viva, más allá de que el cuerpo falleció. El cuerpo vuelve a la tierra. Incluso este cuerpo muerto sí merece respeto, que no es la conservación. Hoy por hoy, y hace muchos años ya, la Iglesia acepta la cremación. Y sin embargo, se pide que esas cenizas sean depositadas en algún lugar sagrado. O sea, eso marca el respeto. Entonces, ¿qué ocurre con el entierro? Que finalmente hay muchas cosas que pueden pasar en ese entierro. Si me quedo sin dinero, ya no puedo pagar y se me va a una fosa común, mi cuerpo se pierde, que igual se va a perder, pero la gente tiene esa relación con el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que me parece horrible que si no puedes pagar, el cuerpo se vaya, porque no hay un trato 100% digno mientras ya no puedes pagar. Hay que tener en cuenta también dónde nosotros estamos viviendo. Entonces, cuáles son las costumbres más comunes y por qué se mantienen esas costumbres. Hay un uso, hay un porqué, y no tiene que ver solamente con dogmas, hay un respaldo. La tradición del funeral, velorio, entierro es parte de estas construcciones sociales, pero por supuesto que no son las únicas. Depende mucho del contexto social en el que estamos hablando, las formas de relacionarse con los difuntos, son esas 3, pero además hay muchas más que tienen que ver, dependiendo del contexto, con el ciclo ritual anual, el ciclo diario. Y claro que hay tradiciones sobre la relación con los muertos que pueden sentirse más cercanas a nuestro contexto cultural local. El Día de Muertos es una construcción cultural. Bueno, se nos enseña desde niños, ¿no? Nosotros tenemos esta idea y es algo que desde la más tierna infancia se nos aclara y se nos menciona, ¿no? Que es esta cuestión, en primer lugar, el altar. Lo más importante es generar esta idea del altar que se le hace a los muertos. Yo pienso que es un altar a la memoria y también para afrontar el dolor de lo que es perder a los otros. El Día de Muertos para mí habla de la memoria, ¿sí? Es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque ponemos fotos. Decimos vienen a vernos. Yo me acuerdo de lo que le gustaba. Hay un papel de la memoria importante en cómo nos relacionamos con la muerte y eso yo creo que es algo que se da en todo el mundo. Sí, desde la infancia en México se habla sobre la relación con los muertos, prepara a las personas para afrontar el deceso con una convicción que no se puede tener si se mantiene todo como un tabú. También está la alternativa de que, después de morir, nuestros cuerpos sean donados para beneficio de la sociedad. La mayor parte de los cuerpos vienen de la morgue de acá de la facultad y esos cuerpos son donados por los familiares de los fallecidos a la ciencia. Hace poco, con la ley Justina, si mal no recuerdo, cada uno de nosotros es donante de órganos, salvo que uno especifique lo contrario. En el caso de la donación a la ciencia, uno tiene que especificar que tiene que ser para objetivos de investigación. La ley Justina, promulgada en 2018, establece que mayores de 18 años son donantes de órganos o tejidos. Significó un pico histórico en el número de donantes y pacientes trasplantados en el país. Los protocolos en cuanto a los huesos son medio grises porque la verdad es que los chicos, los estudiantes de primer año, sacan los huesos de los cementerios, pero de un modo u otro tienen las herramientas para su instrucción, para su enseñanza.
pero sí sé que tiene sus polémicas. También sé que no hay otro modo por el cual la gente pueda conseguir los huesos. Es eso o hacer un agujero en una tumba. Entonces, es el mejor modo que tenemos hoy en día, me parece, de permitirle a los chicos estudiar con un material que es necesario y que realmente les da una ayuda. Sí, la verdad es que es medio aleatorio, pero bueno, también no es que se sacan los huesos de las tumbas más jóvenes, digamos, sino que son huesos que ya tienen mucho tiempo en el cementerio, que no es que uno entierra a un familiar y tiene que tener el miedo de, no, van a darle los huesos a los chicos de medicina. Son con huesos que tienen 100 años ahí en el cementerio, no es para andar preocupando a la gente, en definitiva. Para volver a la Tierra o ser donado a la ciencia, es necesario que decidamos sobre el destino de nuestros cuerpos. Tomo los cráneos, pienso en limpiarlos, los veo muy deteriorados, se le notan manchas, se le nota descuido y que no fueron usados manteniendo el respeto debido a los muertos. Y entiendo, gracias a haberme encontrado con una nigromante, que esos huesos están necesitando primero una velación para limpiarlos y entregarlos en paz a la Madre Tierra. Así que estuve organizando esto para darle un descanso en paz a estas personas y sobre todo a su esencia. Todo cuerpo va a volver a ser polvo, cenizas, ¿eh? No importa si es a través del tiempo con la descomposición o a través del fuego con las cenizas, ¿sí? Y bueno, de alguna manera nuestros cuerpos, una vez que vuelven a la tierra, son abono de esa tierra, ¿no? Entonces no se contradice ni choca con la fe cristiana. Quemamos a los muertos, enterramos a los muertos para que sigan su ciclo dentro de la naturaleza, o los tenemos guardados como en archiveros para mantener la idea de que todavía siguen ahí, cuando en realidad lo que va a seguir para siempre van a ser los recuerdos.